Estamos en clase de repaso, ya rinden mañana, pasado mañana rinden el parcial de internacional público. Vamos a ver para Andrea y para Adolfo, la unidad 5 de internacional público, lo que habla de el territorio. Andrea, de la cátedra C, ¿no? A. Cátedra A con el doctor López. López. Bueno, ahí tenemos que poner más interés en los modos de adquisición y zonas polares. Anotá. Hoy estuve buscando de las zonas polares lo que A había ver. dicho María Pía el otro día de que el último se rectificó el protocolo de Madrid y Sí. que no, que sería interesante de buscar cuándo se volvía a Claro, rectificar. sí. Bueno, yo puse que lo que encontré fue que el 10 de enero se cumplieron 40 años de vigencia del protocolo y que hay algo que yo no entendí bien porque en el artículo que yo encontré hablaba de el, algo del Antártico, que Rápido. es ¿Qué cosa? ahí va, Ujú, te escucho. que ¿Querés es, compartir? ya, Ahí les dejo para que compartan, si quieren compartir pantalla. sí, pero estoy buscando porque es eh, algo que lo saqué hoy, a ver. Hola Yami, buenas. Hola Marcelo, hola chicos, ¿Cómo Hola, estás? Yami. muy bien, Bueno, arreglando la cámara. muy Así que bien. Hoy está bien la cámara, tu cámara. hoy está bien, tiene que No hay andar. lluvia, no hay lluvia. Sí, No, no. Andrea. No, lo que decía era que lo que hablaba era del Tratado del Antártico y que Sí. Ajá. hacía una comparación con la Antártida en un punto, lo que hablaba todo este texto. Lo puntual que saqué es que, bueno, que el protocolo de Madrid fue concluido en el 91, fue ratificado en enero del 97 y entró en vigencia en el 98, que en el 22 se cumplieron 40 años. Y habla de un artículo 25 que dice que pasados los 50 años, cualquiera de las partes puede solicitar una revisión del protocolo. Y que Ajá. a diferencia del Tratado del Antártico, la Antártida lo que no goza es de perpetuidad en lo que es el tratado. O sea que se puede modificar y es más vulnerable. Pero cuando hablas de Antártico y Antártida es lo mismo, porque Antártida es el Bueno, sector y sí, Antártico es el tratado. Lo que puede ok. ser, ¿sabes qué? Me imagino a lo que se debe referir ese artículo, a que tal vez el tratado no fija fecha de finalización. Viste que pueden ser fijar o no en el mismo tratado. Entonces, tal vez el protocolo de Madrid renueva ad eternum o a 50 años tal vez el tratado, la suspensión de los reclamos de soberanía. Mm. Yo estoy Bueno, queriendo armar un PowerPoint sobre esa parte y estoy como atrasada con el tema, lo que tengo, se me vienen encima un par de parciales, pero ya lo vamos a investigar bien ujú. para hacer un PowerPoint, pero muy bueno, Andrea, lo que vayas consiguiendo, avísame. Sí, porque en realidad estaba bueno, decía que en el 2046 estaba programada la revisión, recién para esa fecha, o sea, dentro de 26 años. Lo que habla es de que se han encontrado muchos minerales que son muy importantes y que Estados Unidos ya tiene una visión de explotación, con miras de explotación, y que como no hay algo que proteja como tal, la Antártida, ahí hace referencia. Como no goza de perpetuidad ese tratado, puede ser pedido en cualquier momento la revisión del mismo y se puede llegar a cambiar la finalidad. O sea, ya no sería de conservación, de investigación, sino que puede ser de explotación. Bien. Bueno, eso, acordate que te va a preguntar él, a ver, háblame de zonas polares, te va a decir el Mm. doctor. Lo que vos averiguaste está perfecto, buenísimo, nos viene bien. Eso lo utilizás para rematar ahí el examen o la pregunta que Ok. te haga. ¿Sí? Ujú. Armá Sí, bien sí, ahí dos renglones, sí. al margen de lo que te vamos a decir nosotros. Ok. Le agregás lo tuyo para rematar, que creo que lo va a sorprender a él también. ¿Sí? A nosotros nos sorprendió y bueno, está bueno.
Bien por la inquietud. Mar, Hola ¿querés Laura, que hola Eileen. Hola chicas, ¿querés que te reemplace un poco? Marcelo está hablando sin parar desde las 7, desde Estoy, las no se me 8. nota, no se me nota. Parece, Bueno, parece mujer, te está creciendo el pelo largo ya. sí, Parece mujer en reunión de amigos, de amigas. bueno, bueno, la Bueno, unidad 5 para Andrea, a ver, sí. bueno, bárbaro, vamos con la unidad 5 entonces, así descansa un rato la voz. Cuando hablamos de territorio, Andrea, estamos hablando de uno de los elementos del Estado. Veníamos diciendo que los sujetos del derecho internacional público son sobre todo los estados, primordialmente. Después las organizaciones internacionales con personería jurídica, otros autores hablaban también como de sujeto indirecto de la persona, porque obviamente el individuo es parte del territorio, pero la unidad 5 ya habla específicamente de uno de los elementos del Estado, que es el territorio, que es ese ámbito espacial donde el Estado ejerce soberanía. ¿De qué manera? Con plenitud, con exclusividad e inviolabilidad. Vos que sos de la cátedra, el doctor López en sus clases la define así: el ámbito espacial donde el Estado ejerce soberanía, con plenitud, exclusividad e inviolabilidad, que son las tres características. Cuando hablamos de plenitud, decimos que es con todas las competencias que derivan de ese poder sobre el territorio. Cuando hablas de exclusividad, decimos que nadie puede intervenir sobre las decisiones de ese Estado en su territorio. Y cuando hablamos de inviolabilidad, es sobre el ejercicio de esa competencia. Nadie puede venir a violar la soberanía de un Estado sobre su territorio, sea sobre sus islas, sobre la tierra firme, sobre el mar territorial, cualquiera que sea la porción del territorio del que estemos hablando. El territorio va a comprender tanto el espacio terrestre, la tierra, el espacio aéreo, todo lo que significa el aire que está por encima de su porción de tierra, y el espacio acuático, tanto lo que está sobre el agua como por debajo, que es el subsuelo. Todo eso incluye el territorio. Y el doctor López nos dice que para que un Estado pueda ser soberano sobre un territorio, tiene que adquirirlo a ese territorio, ¿verdad? Tiene que adquirir esa tierra. Y se habla de dos modos de adquisición del territorio. Están los modos originarios y los derivados. Cuando él habla de modos originarios, se está refiriendo a que no hay ningún dueño anterior sobre ese territorio. Nadie fue soberano sobre ese territorio. Y son los modos de adquisición que ya casi no se ven prácticamente. ¿Por qué? Porque como originarios vamos a encontrar el descubrimiento o la ocupación de una tierra vacía, que no era nadie dueño, que era un res nullius, sin dueño, cosa que hoy es muy difícil de encontrar. Y el único modo originario que queda de hacerse de territorio y ser soberano es la que se llama accesión, que es un modo natural de obtener territorio. La accesión, perdón, puede ser también artificial, pero primariamente es natural. La accesión es la anexión o agregar tierra nueva por causa de la naturaleza o artificiales, y eso crea de ipso facto soberanía sobre esa tierra. Y hay dos maneras de acceder a ese territorio: por aluvión o por abulsión. Cuando hablamos de aluvión le ponemos un signo positivo, es la acumulación de tierra formando islas. Por ejemplo, podemos por sedimentos, porque el agua de mar nos trae arena, tierra, se va, o hay un desprendimiento o X y se agrega y forma una islita, o por forma artificial, que yo hago la acumulación. Y la abulsión es por desprendimiento, cuando ya viene una porción desprendida y se me agrega a mi territorio. Son dos términos que son difíciles de imaginarlos porque nosotros no tenemos cancha no lo vemos en la vida diaria. Pero hay dos casos en donde se gana terreno, que podemos mencionarles a los doctores, como es, por ejemplo, los polders de Holanda, que Holanda empezó a acumular arena por sus costas y empezó a aumentar el territorio, la tierra firme en la cual construir, que dicho sea de paso, hace poco salió en los noticieros que han tenido desprendimientos importantes de esos polders, perdiendo casas y demás. Y por otro lado, Dubái, que hace unos años atrás empezó a formar nuevas islas y las empezó a comercializar a personas con mucho dinero. Una tiene forma de palmera, otra simula la tierra.
un mapa mundi. Entonces tenemos como modo originario el que aún queda para yo poder tener, hacerme de tierra soberana y formar un estado, o que forme parte de mi estado, o formar un estado nuevo con la accesión, que serían el aluvión y la abulsión. Ahora, las otras formas son las derivadas, y derivadas significa que antes hubo un dueño anterior, un antecesor. Ese antecesor que ejercía soberanía traspasa de alguna manera, que ya vamos a ver cuáles son, esa soberanía a otro Estado. Y otro Estado se hace dueño. ¿Y cuáles son esas formas, según el doctor López en su clase grabada? Hay otros modos también, u otras formas de expresarlas a estos modos, que la vamos a encontrar en los distintos libros y demás. Pero el doctor López dice, primero por convención o tratado. Cuando por una convención o tratado, un Estado le transmite a otro territorio, siempre hablando de tierra. Por ejemplo, una venta, una permuta o una cesión. Y si queremos un ejemplo de venta, es el ejemplo de Alaska. Alaska pertenecía a Rusia y se la vende a Estados Unidos. Una de las maneras, uno de los ejemplos de convención. Otra de las formas derivadas de adquisición del territorio es la sucesión de Estado, que la vemos también en una de estas unidades bajas. Cuando un Estado, perdón, no sucesión. Sustituyen. Claro, sí, cuando se sustituyen. Y después la que quería decir en realidad es el fraccionamiento de Estado. Cuando un Estado se divide y forma distintos Estados soberanos. ¿Cuándo pasó eso? Por ejemplo, Panamá. Panamá se independizó de Estados Unidos y formó, Panamá se separa de Colombia y forma su propio Estado. Estados Unidos se desprende de Inglaterra y forma un conjunto de estados americanos, una unión de estados. Otra es por adjudicación, otra es por conquista, voy y conquisto, otra es por prescripción. Y acá es donde conviene detenernos, porque acá es donde el doctor López hace una salvedad que a veces genera dudas o confusión. El doctor López dice, en la mayoría de los libros vamos a encontrar a la prescripción como un modo de adquirir territorio, la prescripción tal cual la entendemos nosotros en derecho, pero dice él, a mi modo de ver, yo opino que la prescripción no es una figura ni un instituto que se puede usar en el derecho internacional público, porque no tenemos cómo regularla, no tenemos un poder judicial a donde presentar una prescripción y que nos resuelva. No hay legislación internacional que permita regularla. Entonces, él dice, para mí es mejor hablar más que de prescripción de adquiesencia, que la adquiesencia es el silencio ante un hecho de un Estado frente al hecho de otro Estado. Entonces, por ejemplo, yo, Estado Pía, le permito a Marcelo ocupar una isla que me pertenece durante 100, 200, 300, 400 años y de repente vengo y digo, señor Marcelo, devuélvame la isla que es mía. Entonces Marcelo, ¿qué va a poder decir? Va a poder decir, a ver, momento, usted durante toda esta cantidad de años nunca me reclamó soberanía sobre esa isla, la adquiesencia vendría a ser como una figura parecida a la prescripción en este caso concreto, y se presenta el conflicto si hace falta ante alguna autoridad como puede ser la Corte Internacional de Justicia. Pero la adquiesencia también lo vamos a ver en los actos unilaterales, porque es el silencio de un Estado frente a la acción de otro y genera una expectativa de comportamiento. Es un acto. Entonces, es un acto unilateral. Es un acto unilateral, exactamente. Y la vamos a ver dentro de los actos unilaterales de la unidad 4, si no me equivoco. 3. 3, exacto, de las fuentes de derecho. Entonces, hablamos de los modos derivados y los modos originarios de adquirir el terreno. Respecto del territorio, eso es como lo adquirimos, una vez que tenemos nuestro territorio, debemos establecer los límites, hasta dónde llega, porque va a tener una limitación física para decir desde acá hasta allá llega. Y ahí es donde entramos en la parte de límites, que es otro de los conceptos que los doctores tienen en cuenta y les interesa que lo sepamos definir bien. Cuando hablamos de límites, decimos que son una serie de líneas imaginarias que van a separar estados entre sí, van a determinar hasta dónde llega el territorio de un estado respecto de otro.
¿Mm? Y junto con el límite tenemos el concepto de frontera, porque frontera va a ser esa franja de territorio que se forma al lado del límite. El límite es la línea imaginaria y la frontera es el sector que se forma alrededor, Una que la zona, rodea. una Una zona. zona, exacto, exactamente, una zona. Y esa frontera es una zona inviolable. Pertenece de acá para allá, esta zona de fronteras de un estado, del límite para el otro lado, es la zona de frontera del otro estado y son inviolables. Los límites se pueden establecer de manera artificial o de manera natural. Si hablamos de una limitación natural, vamos a hablar de accidentes geográficos. Hay tres formas, tres límites que dice el doctor Carraro, sobre todo, le gusta que le digamos, Los tipos. claro, de límites que son los tres el geométrico, el geográfico y el geodésico. El que yo les mencionaba recién es el geográfico, por ejemplo, se lleva por accidentes en la Tierra, accidentes geográficos. El límite que nos divide con Chile son la cordillera de los Andes. Es un típico límite geográfico. El geométrico es el que se usa a través de las longitudes y latitudes, cuando no hay un elemento de la naturaleza que nos pueda demarcar el límite, y el geodésico va a ser una forma de marcar de manera recta dos puntos curvos. Más de eso, Es la unión de sí, dos puntos en una superficie curva como la Tierra. salientes. Es una medida que Claro. utilizan mucho en aeronavegación. Exactamente. Entonces, venimos diciendo que el territorio es la parte del Estado donde es soberano y ejerce su poder absoluto, se obtiene por modo originario derivado y se tiene que limitar para poder establecer hasta dónde llega. Lo delimitamos por estas maneras, geodésico, geográfico o geométrico, pero lo cierto es que hay etapas para delimitar esta frontera. Cuando un Estado se hace de un territorio, lo primero que se establece es con el país, con el Estado contiguo, fronterizo, bueno, a ver, ¿hasta dónde llega tu territorio? ¿Hasta dónde llega el mío? Nosotros lo hacemos con Uruguay, con Bolivia. Entonces, la primera etapa para delimitar es a través de un tratado. Entre los dos estados fronterizos se firma un tratado estableciendo claramente por dónde va a pasar el límite. Una vez que se firmó, hay que demarcarlo, hay que trazarlo, hay que hacer una demarcación física visible que se pueda ver dónde es el límite de un estado respecto de otro. Y ese tratado lo hacen organismos especializados que se forman con peritos de ambos estados, o si no hay acuerdo, alguna organización internacional. ¿Y cómo se hace esa demarcación? Con mojones, con hitos, con alguna escultura que marque que ahí es el límite. Lo vemos si les ha tocado salir, por ejemplo, a Brasil o a Chile, hay demarcaciones físicas que pueden ser una columna o cualquier Hitos, otro mojones, cartel. hitos, mojones, Exacto, boyas, balizas. Depende de la exacto. superficie. Exactamente, si en el mar hay boyas y demás. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que nos permite visualizar ese límite, ¿verdad? Entonces, que estaba, bueno, en eso, los límites. Hasta ahí podemos hablar. Esto quería contarte del doctor López, que le interesa que le cuenten, como le gusta que le mencionen, Andrea. Respecto de la zona de frontera, él suele hablar en sus clases que hay un régimen especial entre las dos poblaciones más cercanas entre sí, que establece mecanismos, reglas más blandas para la circulación de los ciudadanos, la circulación de la mercadería, firman acuerdos entre los municipios cercanos para un intercambio más amigable. Eso se ve mucho con Paraguay, se ve con Brasil, con Chile lo vemos menos porque nos divide los tremendos Andes que por ahí no nos permite estar tan cercanos, pero hay lugares en donde están los pueblos divididos exactamente por una calle. Con Que tenemos Bolivia, nosotros. con Bolivia tenemos un puente. Exactamente.
Con Bolivia tenemos un puente. Yo he estado, por ejemplo, en la división límite entre Uruguay y Brasil, en el Chuy. El Chuy es una avenida, la rayita blanca intermitente del medio, para un costado es Brasil, para el otro lado es Uruguay. Es muy gracioso. Y de ahí pasamos a las regiones polares, que también son parte del territorio soberano. Y acá es donde tenemos que distinguir los regímenes del Polo Norte y del Polo Sur. A los doctores, por supuesto, más les va a interesar el Polo Sur, la Antártida, porque es la que nos interesa a la Argentina como Estado. Pero hay que saber ambas regiones polares cómo se ha solucionado el tema de la soberanía. Respecto del Polo Norte, la delimitación se hizo en función de el punto central en el Polo Norte y el ángulo, los laterales del triángulo, llega hasta donde llega la costa de los estados que están cercanos al círculo del Polo Norte. Entonces, por ejemplo, el punto medio está en el Polo Norte y se tiran 2 líneas y llegan hasta Dinamarca, que es uno de los estados que tiene territorio en el Polo Norte. Hacia el otro lado se estiran líneas hasta la costa de Rusia, hasta Noruega, Estados Unidos y Canadá, que son los estados que hoy actualmente poseen soberanía sobre la superficie del Polo Norte. Ahora. Son 8 estados que tienen litoral Bien. al Ártico. Se forma un Exactamente. triángulo, se llama el triángulo de los sectores. De los sectores. Está inventado por no inventado, sino es un teoría, está teorizado por Pugliese, que es un geógrafo que se dedicó a investigar esto y tomaron su teoría para poder delimitarlo. Ahora, el Polo Norte solo va a ser soberano un estado cuya costa dé hacia ese Polo Norte, ¿verdad? Que tenga vista hacia el Polo Norte, digamos, por decirlo de alguna manera. Y todo el mar que rodea a el Polo Norte se va a regir por la CONMEMAR. Y todos los 8 estados que tienen soberanía sobre el Polo Norte son firmantes, así que se rigen por la CONMEMAR. Ahora, en el Polo Sur... Para sí, un segundito, Pia, perdón. ¿Cómo se forma ese triángulo, Andrea? ¿Sí? El vértice mayor va a estar en el Polo Norte y los otros vértices en los puntos más extremos de la costa de esos estados. Por ejemplo, Canadá. ¿Sí? Los puntos donde se hace más ancho, digamos. Los doctores dicen a lo largo de la costa. ¿Sí? Los puntos más extremos se unen con el Polo Norte. Es en ese triángulo, ahí va a ejercer soberanía sobre las tierras e islas, sobre el espacio terrestre. Recordemos que el territorio, fíjate acá al comienzo, el territorio sabemos que es un elemento del Estado, el espacio físico definido donde reside la población. El espacio territorial se divide en espacio terrestre, acuático, aéreo y subsuelo. Bueno, acá va a ejercer soberanía el Estado, estos 8 estados, sobre el triángulo en el espacio terrestre. Y como dice Pía, en la parte acuática se aplica la unidad 7 que vimos ayer, la de CONMEMAR, la Convención del Mar. ¿Sí? Te robo un segundo la pantalla, así muestro ahí el dibujito, y después ponela de nuevo, Marcia, la tuya. Sería... Esta es la forma en que no sé si se ve, la forma en que el Polo Norte se divide, ¿verdad? Entonces el eje central y se trazan líneas hacia las costas de los estados que tienen litoral, que tienen costa hacia el polo. Acá no se ve exactamente todo, pero acá va a haber estados, están los 8 estados que tienen soberanía sobre el Polo Norte. Ahora, una pregunta. sí. Perdón, una pregunta. Decime. Además de Dinamarca, Rusia, Canadá, Noruega y Estados Unidos, ¿cuáles son los otros 3 estados? Islandia, Groenlandia. Eso lo voy a anotar. Son 8. A ver, Adolfo, si nos ayudas ahí, porque vos la tenías también. Sí, nos ubicamos ahí, los 8, Noruega, Suecia, Dinamarca, no, Islandia le estoy errando, o Islandia también, Groenlandia, e igual después te tiro bien el dato. Estados Unidos,
Perdón. y Canadá. ¿Cuántos tenés ahí? Yo tengo anotado 5, que Dinamarca, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Noruega. Suecia, Noruega, Sí, Dinamarca, ¿lo tenés? Canadá. sí, sí, ¿Cuántos quedan? Estados Unidos, falta. sí. ¿Cuántos quedan? Uno me faltaría. Groenlandia, Suecia y después Dinamarca, Islandia. Rusia. Islandia. ¿Islandia va? Sí, igual ponelo, igual te vamos a tirar, nunca preguntan, pero después te lo pasamos, lo Bueno, googleamos y ya te lo tiramos. está bien, Nunca lo busco nunca yo, lo preguntan, busco yo, no pero pasa son nada. 8. Ahí lo que Está tenés bien. que tener, por ahí te puede preguntar el círculo, ¿cómo se llama? El círculo ártico, ¿sí? El círculo polar Está ártico. está en el, no, el círculo ártico que está en el mapita conceptual. Sí, Pía, seguí porque nos quedamos sin tiempo. Seguí. Bueno. Bueno, y Perdón. la Antártida, no, por favor, y la El Antártida consejo, perdón, tiene el Consejo del Ártico lo tenés acá, mirá. Consejo del Ártico, que se encarga del desarrollo, protección del medio ambiente del Ártico, justamente. Está integrado por estos 8, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y en la Antártida es distinto porque la forma de delimitar no es la misma que se utiliza en el Polo Norte. Acá ya te lo muestro cómo sería. Acá la manera es, déjame que te pego una imagen. Se aplica el Tratado Antártico. El Antártico, ¿sí? Y ahí hay que ponerle contenido al tratado. Fines pacíficos, no contaminación, no La actividades delimitación, militares. La Sí, delimitación también surge desde el Polo Sur, pero se extiende hacia uno de los meridianos, hacia uno de los paralelo. paralelos, al Paralelo. paralelo 60. Por ende, al llegar al paralelo 60 de la Tierra, son muchos más los estados que pueden reclamar soberanía sobre la Antártida. Entonces, acá es donde viene el tole-tole, la de la cuestión, el problema de la cuestión, es la teoría del triángulo esférico, la que establece cómo dividir la Antártida. Acá es donde empiezan a reclamar todos los estados soberanía que se creen que pueden reclamar soberanía sobre la Antártida, entre ellos Argentina, y lo reclaman por los meridianos, 25 grados, 74 grados es a partir del paralelo 60, y fundan los pedidos en distintos argumentos. Ante esto, en el año 1959 se firma el Tratado Antártico en Washington con 16 países reclamantes. El tratado lo que intenta es poner fin a las disputas sobre la soberanía sobre ese territorio. Y lo que se establece en el tratado es la suspensión o el congelamiento, en realidad, de los reclamos de soberanía por 30 años. Para ello también firman estos 16 países reclamantes el uso de la Antártida solo con fines pacíficos, la prohibición de hacer explosiones nucleares, actividades militares, eliminación de desechos radiactivos que pueda contaminar, toda controversia, Fines toda controversia investigativos. Fines toda controversia que investigativos. resulte se va a resolver a través de la negociación, el arbitraje, métodos pacíficos ante la Corte Internacional de Justicia. Y resulta que en 1959 se firma, pero en 1961 comienza a regir, porque recuerden cuando vimos tratados, comienzan en vigencia cuando todos los estados firmantes ya lo incorporan a su legislación interna. Entonces, en 1961 se empieza a regir y se pone vigente este tratado. Entonces, en 1991, que vencía, se renueva en Madrid el protocolo antártico y además se hace énfasis en la protección del medio ambiente. Complementa con respecto a la protección del medio ambiente el tratado antártico. Y ahí es donde se anexan, empiezan a solicitar revisión de la soberanía más estados. Actualmente hay 45 estados reclamando soberanía sobre la Antártida. Y bueno, todo se presenta en Argentina, que es donde tiene la sede la Secretaría Secretaría. General
La del Secretaría. tratado, ¿sí? La Secretaría General en Buenos Aires, y se reciben simplemente las solicitudes de soberanía. Incluso esta Secretaría autoriza las exploraciones, las misiones, etcétera, 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 como que regula el movimiento sobre la Antártida. Eso, clase del doctor López, que Marcelo tiene identificada, que es muy buena, dice unidad 5-6, o 6 y 5, y a la hora 10 habla sobre el Polo Norte y Polo Sur muy clarito para tenerlo en cuenta los que son alumnos del doctor. Y si dio clases sobre el Polo Norte y Polo Sur este año, bueno, mejor si está actualizada. Yo estudié de esa otra y la verdad que me fue fácil. Buenísimo. Bien, gracias, Pia. Andrea, ¿Sí? ¿alguna duda? ¿Dónde hace No. más frío? Hablan ellos. El doctor Carraro dice, ¿dónde hace más frío? ¿En el Polo Norte o en el Polo Sur? Polo Sur seguro. En el Polo Sur. ¿Sí? Sí, es verdad, porque incluso, no sé, bueno, yo me acuerdo que veía una serie en National Geographic, una de esas, no sé, Discovery, donde había explorando el Polo Norte, y había unos locos que exploraban ahí. Es más, los iglúes y ¿cómo se llaman los que habitan los iglúes? Los Esquimales. esquimales, bueno, viven ahí. En cambio, en el Polo Sur hay sectores, o sea, muy difícil, hay creo que 1 o 2 bases militares o 3, porque no se puede prácticamente sobrevivir por el frío. Y hay sectores del Polo Norte donde hay tierra, donde hay pasto, se derrite parte del hielo. Entonces es mucho más inclemente el clima del Polo Sur que el Polo Norte. Yo la verdad que pasé de noche en avión, así que no sé por el Polo Norte. Así que Dichoso. no sé si ¿Lo viste a hacía Papá frío. Noel o no lo viste a Papá Noel? No, me iba a China, en la Olimpiada. De verdad, en serio. Qué Así que pasé lindo. por ahí arriba. De Canadá, de Toronto a Beijing. Pero pasé de noche. Bueno, ya te paso los 8 estados ¿cómo es? Que tienen litoral ahí No hay problema, lo busco, así de paso me Chicos, ayuda a leer un mañana, poco más. bueno, mañana nos encontramos, ¿a qué hora tenemos? Perdón, si se corta, se No, el corta. jueves, 22 horas. No, mañana nos encontramos con Andrea a las 19. Igual le paso a los grupos, a las 19. No, el jueves ya rinden. Mañana a las 19 nos Cierto, encontramos. cierto, Ya les cierto. paso a los grupos. Chau, chau. Chau, A chau. disposición, chicos, me avisan cualquier cosa.